Hola, muy buenas a todos, aquí Emilauer Hernández, y les debo una disculpa ya que hace como 10 meses que no subo nada, y sé también que están esperando el próximo capítulo de Naruto en Date Alive, pero la verdad es que ni siquiera he terminado de escribir el capítulo o ya no sé si esté guardado el capítulo, pero esta historia será muy diferente a lo que están acostumbrados, y eso se debe que esta historia se tratará sobre un personaje el cual inventé para una historia que en su momento Kurogane Teorías subió a su canal, antes de que le borraran su canal. En resumen, este personaje lo creé con la idea de la colaboración para la historia, después de eso utilicé ese personaje para un chat de rol, pero desde hace tiempo que quería subir algo referente a este personaje. Y ahora daré las aclaraciones. La historia principalmente será narrada desde el punto de vista del protagonista y de vez en cuando de los demás personajes. Otro punto es que la historia estará ambientada en High School de XD, además de que tendrá un poco de otros animes, y conforme vaya escribiendo la historia aclararé algunos puntos. Si hay dudas al final del capítulo se las aclararé, y por último le aviso que Kurogane Teorías se ha creado otro nuevo canal y su primer video es sobre la historia la cual les comenté. El nombre de su canal es Kurogane Monogatari. Y sin nada más que decir comenzamos. Descargo de responsabilidad: no soy dueño de los personajes salvo aquellos que indique. Mi nombre es Levi Sirius y soy un híbrido de lobo mitológico y humano, o así lo era hasta hace unos 5 años. Se preguntarán qué es un lobo mitológico, o tal vez no, pero no es exactamente lo que se imaginan. Somos una especie la cual se cree que es una simple leyenda incluso para los seres sobrenaturales. Somos seres los cuales existimos desde que Dios creó a sus hijos como Lucifer, y de cierta forma somos creación de Dios y Lucifer ya que somos creación de esas energías, ya que estamos hechos de simple oscuridad y si aunque suene difícil de creer, Dios también tiene un lado oscuro aunque de una manera bastante única, y es el hecho de crear más hijos como Él los llama, y no los crea con la intención que se imaginan, sino que los crea de forma de reemplazar a aquellos los cuales tomaron el camino de los pecados y el poder, si reemplazando a los denominados demonios y ángeles caídos. De esa forma se dio la creación de las 3 facciones bíblicas, y de forma dejándoles un comodín de poder a sus hijos superpoderosos. Creo a los humanos los cuales terminarían siendo una mina de oro para otras facciones, ya sea como alimento o como recursos para el poder, algo que no era la idea de Dios al crearlos, pero ni siquiera Él sería capaz de anteponerse a todas las facciones. El Dios bíblico, un poderoso ser pero con un corazón lleno de amor tanto de oscuridad, un ser el cual está entre los 10 seres más poderosos del universo, un hombre el cual hizo grandes hazañas, tal como el hecho de pelear y sellar a Triexa. Un ser el cual tiene un poder monstruoso, tanto como para poder rivalizar con Gran Rojo y Otis, los 2 seres más poderosos y la definición de dragones verdaderos. Ese par de dragones los cuales incluso yo les tengo respeto, y he de admitir que incluso yo con mi máximo poder no soy capaz de rivalizar con ellos, al menos no sin tener que recurrir al poder de mi padre. Y tal vez se pregunten quién fue el primer lobo mitológico en nacer, pues ese ser es mi padre, el cual es conocido como el primer Sirius, el lobo definitivo, o como lo conocen Dios, Otis y Gran Rojo. El rey del cataclismo, un ser que nació del poder del Dios bíblico y de Lucifer, una criatura capaz de tener un poder infinito mientras los demás seres sientan odio y tengan oscuridad en ellos. El apodo del rey del cataclismo se le dio por Dios, un ser el cual no debía existir por el bien del mundo, un ser que solo hace el desbalance. Mi padre fue catalogado como un ser innecesario en la cadena alimenticia, lo que provocó que nuestra raza fuera catalogada como una plaga la cual debería ser exterminada. Seres capaces de tener poderes oscuros, pero que a la vez tienen el poder de la luz otorgada por Dios, en forma de oscuridad pura. Durante mucho tiempo las facciones bíblicas trataron de exterminar nuestra raza, pero somos los seres con el potencial más alto de convertirse en los pilares de la cadena alimenticia. Aunque podíamos enfrentarnos a ellos sin casi nada de problemas, de todas formas hacía tedioso, por lo que recurrimos a crear nuestra propia dimensión, la cual fue creada por mi padre, pero esta dimensión era bastante peculiar ya que en puntos estratégicos había cuevas las cuales nos llevaban al mundo humano así como al infierno.
aunque podía suponer un problema el cual nos podrían rastrear y cruzar por las cuevas a nuestro mundo, o así es como lo creía, pero por lo visto había un punto el cual era inigualable, ya que tendrías que contar con nuestra energía para poder entrar, lo que nos benefició en el aspecto en el cual era imposible que otros seres nos encontraran, a excepción de Opis y Gran Red, pero ellos no tenían el interés de aniquilarnos. Salvo Opis, la cual tenía un gran interés en mi raza, pero al menos no le sería tan fácil el hecho de encontrarnos hasta ahora. Mi padre en su momento fue considerado como el ser más poderoso del universo, con un poder el cual podía hacerlo capaz de enfrentarse a Gran Rojo y Opis al mismo tiempo. Pero ya les conté mucho sobre esto, ya que están aquí para verme brillar a mí. En otra ocasión continuaré dándoles explicaciones las cuales tal vez no les interesen, por lo que mejor pasemos con mi yo actual o casi actual. Estaría caminando en algún lugar desconocido, después de haber estado fuera por algunos años con la intención de entrenar el poder que había tomado de mi padre. Era un poder que superaba al mío 8 veces, mi padre era capaz de vencerme en su modo base aun cuando yo utilizaba mi poder al máximo, así que decidí hacer un viaje para poder entrenar mis poderes, y también Senna tomó un camino por separado para resolver los asuntos que había dejado con su madre. Ya han pasado 5 años desde que Senna y yo tomamos caminos por separado, dejó de comunicarse conmigo al año de que nos fuimos. Ahora me pregunto si estará bien o cuál fue la razón de que dejara de estar en contacto conmigo. Seguiría caminando mientras acomodo la media máscara que utilizaba para cubrir mi rostro. Había vuelto al viejo reino donde conocí a Belle y empezamos nuestra vida de aventureros, además de que volví a tomar el control del territorio del reino, el cual estuvo involucrado con la desaparición de algunos miembros de mi manada, además de también de haberme encontrado encargado de entrenarme por algunos años. Terminé todos los asuntos que había dejado, además del hecho de acabar el conflicto que teníamos con los yokais, incluso mejor ahora que nos hemos convertido en aliados, además de que posiblemente Senna logré hacer que los vampiros también formen una alianza con los Sirius, jeje, siempre y cuando derroté a su madre y tomé el puesto de la cuarta progenitora. Dejaría de caminar para observar a la nada mientras me quito la capucha de la gabardina y dejo que el aire revolotee mi pelo, el cual en estos 5 años había crecido y su color negro se había intensificado. También el hecho de que mis rasgos se habían tornado más salvajes, incluyendo mis ojos, los cuales mis pupilas se habían tornado rasgadas después del entrenamiento, y el dejar que la energía de mi padre corriera por mi cuerpo llenando de energía oscura mis redes de energía. En estos 5 años mi reserva de maná y chakra aumentaron 4 veces más, incluso mi control sobre ellas aumentó. Esperemos que nos trae este nuevo tiempo. Espero que mi negocio esté en un buen estado después de estos 5 años. Daría una pequeña sonrisa, la cual era imperceptible por la máscara que traía puesta. Vuelvo a cubrirme con la capucha para seguir mi camino de vuelta a mi negocio, el cual se había convertido en un hogar para mí. Tenía la esperanza de que Senna volviera también, aunque también estaba la posibilidad de que su madre no la dejara volver, e incluso aunque la venciera y tomara el puesto como la cuarta progenitora, tendría que quedarse y hacerse cargo del puesto, por lo que de una forma u otra tendría que quedarse. Puede ser egoísta de mi parte, pero hubiera preferido que no se haya ido de vuelta con su madre y se quedará conmigo para el entrenamiento, aunque ella me comentó de una persona la cual le daría un entrenamiento que solo serviría para fortalecer su lado vampírico. Tanto que favorecería a su lado lobo. Chasquearía la lengua al sentir un dolor en la cabeza. Siempre que recordaba o reflexionaba sobre lo sucedido recibía un ligero pero constante dolor de cabeza. Es como si mi padre me mandara su disgusto cada vez que me ponía a reflexionar o lamentarme, algo que no era descabellado ya que él se encontraba sellado en mi interior. Tal vez vuelva a mis viejos hábitos cuando vuelva al negocio. Era más divertido de esa forma, además de que conseguía algo lo cual me gustaba. O eso es lo que diría mi yo de 18 años. Después de todo era un joven el cual se dejaba llevar por sus impulsos e instintos. Bien, me alegro de haber perdido esto con el tiempo el cual estuve fuera, diría para mí mismo mientras sigo caminando con una cara seria y doy cada cierto tiempo miradas a mis alrededores. Había mejorado mis sentidos, por lo que mi vista, olfato y oído eran mucho más superiores a diferencia de hace 5 años. Mientras camino voy dejando escapar ligeros gruñidos al igual que Frun
fruncir el ceño, había cierta molestia que sentía claramente cuando recordaba algunas cosas de mi pasado, estas eran algunas de las cosas por las cuales me disgustaba pensar y recordar ya que me traían a flote muchas cosas las cuales quería olvidar, esta también podría ser una explicación sobre los constantes dolores de cabeza, sacudiría levemente mi cabeza para dejar de reflexionar y enfocarme únicamente en el camino GGRRRR. Mejor me concentro en el camino y mis alrededores y dejo de estar pensando en el pasado, debo ver al presente y dejar el pasado, no podré seguir adelante si sigo, me pararía en seco mientras ensancho mis ojos al cruzar un recuerdo de Belle, específicamente de la última vez que lo había visto, mi cuerpo tiembla ligeramente mientras mis ojos se llenan de lágrimas las cuales algunas salen y recorren mi rostro, aprieto los puños al tiempo en que frunzo el ceño y me doy un golpe en la mejilla. No llores, maldito mal nacido. Deja la debilidad y sigue adelante, no seas sentimental, solo los débiles son sentimentales, diría entre dientes mientras frunzo más el ceño y doy gruñidos audibles. Con el tiempo había olvidado a mi hermano y muchas veces me preguntaba cómo podía ser tan hijo de perra para olvidarme de la persona que se había convertido en mi luz. Mucho tiempo me había puesto a reflexionar si mi cabeza me dejaba de lado los recuerdos de Belle para dejarlo de lado o para hacerme cambiar de página para seguir con mi camino. Al final opté por la decisión de olvidar a Belle para seguir adelante. Me había hecho creer a mí mismo que el hecho de llorar y ser alguien melancólico te haría débil. Obviamente aún quería a mi hermano y mi hermana tanto como a mis mujeres e hijos, pero el hecho de llorar y estar melancólico era el peor error que podía hacer ya que interfería con mi avance al poder y el fortalecimiento. También el hecho de ser alguien piadoso estaba en mi lista de prohibición ya que en la vida y la muerte la piedad futuro cercano, mediano o lejano solo te traería problemas. Después del pequeño momento de arrebato que tuve sigo con mi camino aunque con el notable ceño fruncido que enmarcaba mi rostro, después de un rato seguir caminando y que fácilmente me podría haber hecho 3 horas las cuales no había puesto atención en el tiempo por estar reprendiéndome a mí mismo por los arrebatos y sentimentalismo que tenía, había cambiado mi forma de ser en estos 5 años, había corregido mis defectos pero había empeorado en otras cosas, había dejado de amigable y despreocupado al igual que el hecho de estar sonriendo con frecuencia, me había vuelto mucho más frío y serio tras el hecho de hacerme creer que la felicidad y algunas otras formas de demostrar los sentimientos hacia que las personas te leyeran fácilmente, me había vuelto más impulsivo con respecto a dejarme llevar por la furia y el odio. Tan inmerso estuve en lo mío que no me di cuenta que ya estoy en un lugar diferente. Cuánto tiempo estuve caminando que ni siquiera me di cuenta de la noción del tiempo. Esto es un error grave. Este tipo de cosas harán que me maten al estar fuera de mi enfoque al entorno. Suerte que no me encontré con alguien. Miro detenidamente el entorno en el que me encontraba notando que estaba en una pequeña cadena de montañas las cuales hacían un camino para entrar a una pradera y más lejos todavía la entrada al bosque. Ya no estoy tan lejos de llegar. Y lo primero será llegar a limpiar. Después de todo, habrá mucho polvo después de estos 5 años, empezaría a reanudar mi caminata, si bien podría teletransportarme o correr a una gran velocidad para llegar al local, prefería disfrutar de la caminata. Después de todo no había prisa y no es como si alguien estuviera esperándome, por lo que caminar y reconocer los diferentes territorios me servirían por si ocurren situaciones indeseadas. Seguiría caminando por la pradera que me llevaba en dirección de la entrada del bosque. No me había tomado mucho tiempo el llegar a la pradera ya que la cadena de montañas no era muy extensa, por lo que posiblemente no tomara tiempo el recorrer la pradera, o eso es lo que quería pensar. Esto fue relativamente tranquilo. Durante todo el viaje no me encuentro con nadie, pero mejor así y me evito problemas estúpidos. Ya no tengo la paciencia ni el autocontrol como para no responder a las hostilidades, diría para mí mismo mientras meto mis manos en los bolsillos de la gabardina y dejo escapar un leve suspiro. TCH. Volviendo el viejo hábito de suspirar, debo volver a controlar eso. Aún soy bastante joven como para sentirme tan viejo. Sigo caminando con tranquilidad y hablando conmigo mismo,
Un hábito que se me había hecho costumbre después de estar solo por 5 años, además del hecho de que no podía hablar con nadie, salvo las veces que estaba con mis esposas e hijos, aunque más que hablar con las chicas las llevaba directamente a la habitación durante varias horas para después salir y pasar el rato con los niños, y como era de esperarse, los niños habían tomado los hábitos de su madre, específicamente las niñas, ya que el único chico por lo general se la pasaba serio. Ese fue uno de los motivos de que me lo llevara a entrenar un año y cambiar su actividad, y algo que logre hacer bien. Ya es hora de hacer el último tramo del viaje, diría mientras me adentro en el bosque y veo a lo lejos la montaña donde se encontraba mi negocio. Esta vez caminaría con algo más de velocidad, ya que no podía evitar sentir cierta ansiedad de que preferiría no tener que arreglar las cosas, no más que limpiar y tener que hacer reparaciones a la mierda con esto. En un instante desaparecería en un borrón de velocidad, llegando en un segundo a la montaña, para observar mi negocio. 5 años han pasado. 5 años y puedo decir con gusto el saber que puedo llegar y encontrarte en un bien estado, diría con una sonrisa mientras me quito la máscara y la capucha, mientras camino a la entrada para después sacar mi llave y abrir las puertas, y entrar. Al entrar doy un largo respiro para después exhalar de igual forma mientras una sonrisa aparece en mi rostro. Uf, tío, extrañé tanto este lugar, jeje, sin importar las incontables de veces que fuiste destruida por algunos clientes locos o seres los cuales solo les interesaba el demostrar poder. Diría para mí mismo mientras inevitablemente un escalofrío recorre mi cuerpo, ya que después de todo mi establecimiento de aguas termales había llamado mucho la atención, y muchas veces atención no deseada. Me van a salir canas verdes si seguimos así, solo espero que no se repintan las cosas como hace 5 años atrás. Tras decir eso no puedo evitar hacer una mueca de molestia, al igual que un leve gruñido mientras tomo algunas cosas para empezar a limpiar el lugar, aunque sería una larga tarea, lo cual normalmente me hubiera molestado, pero después de tanto tiempo, incluso yo no puedo evitar sentir ansiedad al ver tanto polvo como algunas telarañas.